Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Qué gusto poderles saludar. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión compartiré con ustedes un tema muy importante y a la vez interesante. Hablaremos en esta ocasión sobre las partes de la célula. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. Hablaremos en esta ocasión en primera instancia sobre las proteínas. Sí, en este caso, pues por supuesto, sabemos que las proteínas, sí, están insertadas en la bicapa lipídica y muchas se unen a los glúcidos y forman las glucoproteínas. Además de eso, también pues podemos identificar que vamos a identificar dos tipos. Por un lado, tenemos las proteínas transmembrana o también conocidas como proteínas integrales. Y también tendremos las proteínas, las periféricas o conocidas también como extrínsecas. Y claro, vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ok? En primera instancia tenemos a las proteínas transmembrana o proteínas integrales. Estas prácticamente son las que atraviesan completamente la membrana y sobresalen por ambas caras. Las proteínas transmembranas tienen aminoácidos hidrófilos en las zonas que sobresalen al exterior y al interior de la célula. Además de esto, en la pared intermedia de la molécula, que está rodeada de las colas apolares de los fosfolípidos, se sitúan mayoritariamente los ácidos, ¿sí? Los ácidos hidrófobos. Entonces es así como se puede entender el funcionamiento de esta proteína transmembrana o proteína integral. De igual manera también hablaremos sobre las proteínas periféricas o extrínsecas. En este caso sabemos que estas, por supuesto, no atraviesan la estructura de la membrana y sobresalen por una de las dos caras. Por el contrario, pues en este caso las proteínas son las encargadas de la mayor parte de las funciones biológicas que desempeñan las membranas, debido, por supuesto, a que estas participan de una manera activa en reacciones energéticas en los intercambios a través de la membrana, entre otros. Por ello, muchos de estas proteínas son enzimas como las ATP, ¿sí? La proteína quinasa o la acetiloselinesterasa, ¿sí? Ok, entonces en este caso estas son las proteínas obviamente que tienen esta función. De igual manera tengamos en cuenta que para ello también podemos identificar que las proteínas de membrana tienen una cierta capacidad de movimiento. No es muy elevada, por supuesto, pero sí también tienen una capacidad para moverse. Y estos movimientos se los conoce como la difusión lateral, es decir, se mueven a lo largo de la membrana. Y también tenemos la rotación, que es otro tipo de movimiento, pues que en este caso se realiza alrededor de un eje perpendicular a la membrana. De igual manera, pues también podemos hablar un poquito acerca de la pared celular vegetal. En este caso, respecto a ello, sabemos también que en este caso en la pared exterior de la membrana plasmática de las células vegetales se encuentra la pared celular vegetal. Muchas de las características estructurales y funcionales de las plantas están condicionadas por la existencia de esta pared. Entonces, de igual manera, pues también sabemos que estructuralmente está formada por tres tipos de polisacáridos, que son, en este caso, la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Y además de ello, diversas glucoproteínas. También es preciso mencionar, pues por supuesto, que por esta razón, las sustancias que intervienen en el metabolismo, además de ello, pues por supuesto, están englobadas en una matriz hidratada, ¿no? Que permite que las sustancias solubles y de pequeño tamaño como agua y dióxido de carbono y oxígeno se fundan a través de la pared, ¿sí? Entonces, además de esto, pues por supuesto también podemos mencionar que en cambio no pueden atravesar las moléculas que tienen grandes dimensiones.
Respecto a las funciones, la pared tiene una importante función estructural debido a que cumple dos condiciones, que son, la primera de ellas, que constituye una capa rígida que le da forma a la célula y además también la protege de las tracciones mecánicas. Por otro lado, otra de las funciones importantes es que cada pared celular está unida a la pared de las células vecinas y entre todas ellas van a constituir un armazón que da consistencia a los distintos órganos de las plantas. La pared celular también interviene en la creación de la presión de turgencia en el interior de las células, que contiene moléculas especializadas que regulan el crecimiento de la planta y la protegen de diversas enfermedades. Respecto a esto, pues la presión de turgencia, esta se origina cuando el medio que rodea las células es hipotónico respecto al citoplasma. Esto quiere decir que contiene una concentración prácticamente de soluto sensiblemente menor a la del interior de la célula. En tal caso, obviamente estas cumplen, por supuesto, diferentes acciones específicas. Por ejemplo, en primera instancia, el agua penetra en la vacuola de la célula vegetal por ósmosis. También pues mencionamos que como consecuencia de la entrada de agua, la célula aumenta de volumen, aumenta su volumen. En este momento, el volumen hace que el citoplasma presione sobre la pared celular. Además, esta presión es muy importante debido a que favorece el crecimiento, ya que los tejidos se alargan como consecuencia de la presión de turgencia que las células ejercen sobre la pared primaria. Los movimientos como los que permite la apertura y cierre de los estomas. En este caso, pues el aumento de la presión de turgencia también por la entrada de agua crea además una presión en las células que origina la apertura del orificio estomático. Además, también podemos hablar precisamente de que estas estructuras pueden tener ciertas modificaciones, es decir, la pared celular puede modificarse y adaptarse a las necesidades de los diferentes tejidos. Es el caso de las modificaciones que experimenta, por ejemplo, la epidermis y el xilema, ¿sí? En este caso, pues tengamos en cuenta que en el epidermis precisamente corresponde a la cara externa de la pared de las células que forman la epidermis. En este caso se recubre de una sustancia llamada cutina, que es un lípido con funciones aislantes secretado por la célula. Por encima de la capa de cutina se deposita una capa de ceras y el conjunto formado por la capa de cutina y la capa de ceras recibe el nombre de cutícula. A su vez, esta cutícula se encarga de proteger contra la infección por microorganismos, la radiación ultravioleta del sol, la desecación o los daños mecánicos. O sea, se refiere a los daños que se producen por el movimiento mismo del viento, por ejemplo, de algún animal. Por otro lado, también respecto al xilema, pues por supuesto, en este caso es un tejido leñoso que es capaz de conducir los lípidos, resultado de un complejo proceso de modificación de la pared celular. Y tal como podemos observar pues en esta imagen, en la cara interna de la pared de las células que forman el xilema se depositan acumulaciones de celulosa y ahí podemos ver los elementos que intervienen, como son los depósitos de celulosa, la vacuola y el núcleo. Además, luego de esto, sobre los depósitos de celulosa se añade lignina. Esta sustancia no se disuelve en agua y contiene una gran resistencia al tejido, como podemos ver representados por esos como círculos verdes que están en el contorno. Y posteriormente estas eliminan las caras de las paredes que actúan como tabiques entre las células y desaparece el contenido celular. Es así como también estamos llegando a la parte final de este video. Como siempre, agradecerles a todos por la atención brindada, desearles que les vaya súper bien, que tengan muchos éxitos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao.